Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, y hoy vamos a exponer de los versículos 36 al 50. Evangelio de Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 50. Si me permiten, mis hermanos, se los quisiera leer. Me siguen en sus asientos. ¿Lo tenemos? Para que me sigan con su mirada. Amén. Evangelio de Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 50. Dice así la palabra de nuestro Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿a cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Todos conocemos a personas buenas y personas malas, ¿no? Porque tenemos clasificadas a las personas: gente buena, gente mala. Decimos: ay, no, esa persona es buena, no, esa persona es mala. Unos parecen más cerca de Dios y otros más lejos de Dios. Así los clasificamos: gente que está cerca de Dios y gente que está lejos de Dios. Pero, ¿y si te dijera, mi hermano, que en esta historia el más correcto, el que la mayoría piensa que es el bueno, está más lejos de Dios? Y la que consideraría la mayoría que es la mala, la pecadora, esta es la que está cerca de Dios. Pues hoy vamos a ver, a través de esta historia y de este pasaje que leímos, no solamente lo que hacen estas personas que leímos en nuestra historia, sino lo que hay en sus corazones. Y eso es lo que nos enseña esta porción de la Escritura. Y es que el Señor Jesús conoce no solamente las acciones, sino lo que hay en el corazón. Así que vamos a tratar de estudiar este pasaje
y lo vamos a hacer de una manera inductiva, es decir, vamos a ir de lo menos a lo más. Vamos a ir descubriendo poco a poco cuál es el punto central de esta historia. ¿Qué es lo que el Señor, qué es lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos quiere enseñar en esta historia? Okay. Vamos a dividir o vamos a trabajar nuestro pasaje de la siguiente manera. Vamos a observarlo, vamos a interpretarlo y vamos a aplicarlo. 3 sencillos pasos: observación, interpretación y aplicación. Así que vamos a observarlo como si fuéramos detectives que llegamos a la escena del crimen y vamos a ver los detalles que hay en nuestra historia para poder interpretarlo bien y finalmente aplicárnoslo a nuestra vida. Así que vamos a la observación. ¿Qué vemos en el texto, mis hermanos? ¿Qué es lo que vemos en este pasaje, en esta porción de versículos que hemos leído? En primer lugar, tenemos una casa. Recuerden que el escenario es una casa. Y tenemos algunos personajes principales. A ver, ayúdenme. ¿Cuántos personajes principales hay? A ver, vamos a mencionarlos. ¿A quién encontramos en este pasaje? Al fariseo. ¿Quién más? A Jesús. ¿Quién más? Y la mujer. Entonces vamos a dejar esos 3 personajes, que se supone que habían más, pero estos son los personajes a través de los cuales circula la narración. Jesús, el fariseo y la mujer. Son 3 personajes principales. Entonces ya tenemos nuestro escenario. Una casa. ¿La casa de quién? ¿De quién era? Del fariseo, de Simón. Ahora aquí vamos a tratarnos de ubicar un poquito en la antigüedad. Mis hermanos, en la antigüedad casi solamente había 2 clases sociales: los ricos y los bien pobres. Nada más eran las 2 clases sociales: los ricos y los bien pobres. Por cierto, mi hermano, cuando un país o una nación solo tiene estas 2 clases, hay mucha desigualdad. Casi siempre tenemos que tener otra clase, es la media, la que ahí equilibra todo el asunto. Pero en la antigüedad solo había o los ricos o los pobres. Entonces Simón, que era un fariseo, una persona pues bien acomodada en un puesto religioso, incluso la hacían también en cuestiones políticas, pues era una persona muy bien acomodada, tenía todo a su disposición. Así que el escenario es una casa, y una casa de un rico, una persona que tenía todo, no le hacía falta nada. Y este hombre, Simón el fariseo, hace una invitación. ¿A quién invita a su casa? A Jesús. Y hace una invitación a Jesús. Hasta aquí pareciera que es oye, Simón el fariseo invitó a Jesús a su casa. Pero nada más estamos observando, todavía no vamos a interpretar. Invita a Jesús a su casa. Y Jesús acepta la invitación. Pero mientras están comiendo, recordemos una vez más, es una casa rica, una casa de alguien muy bien acomodado. En la antigüedad, mis hermanos, aunque ya casi aquí estoy interpretando, pero para que entendamos la historia, no comían como nosotros comemos, ¿no? Nosotros comemos sentados en unas sillitas y la mesa está enfrente. No, en la antigüedad comían recostados. Yo siento que era muy incómodo, pero pues no lo sé. Se recostaban así de lado y con una mano luego reposaban la cabeza y la mesa estaba enfrente y así estaban comiendo recostados. Yo creo que para algunos dirían, órale, a todo dar. No sé tú, pero yo siento que era incómodo. Comían recostados, y más cuando era una casa de ricos. Entonces tenía toda como una banca acoginada, como tipo cama, donde se acostaban, y entonces la mesa estaba enfrente y los pies quedaban hacia allá. Por ejemplo, o más bien, ¿recuerdas que dice que la mujer le lavaba los pies a Jesús por detrás? Por eso la expresión, uno dice, ¿cómo por detrás? Porque Jesús estaba recostado. Bueno, era una casa de ricos. Jesús acepta la invitación, entra a esa casa, están comiendo y de repente hay una colada. Hay una colada en esa reunión. ¿Quién es? La mujer. No sé cómo se metió porque Simón era una persona religiosa, entonces no creo que dejara entrar a una mujer así, pero entró aquella mujer. ¿Y qué hizo, mis hermanos? Que empezó a lavar los pies del maestro con su llanto. Comenzó a llorar a los pies del maestro.
Observemos en el pasaje lo siguiente, mis hermanos. Un hombre religioso invita a Jesús, pero lo trata con frialdad. No le da la bienvenida como hospedador o como anfitrión que estaba haciendo. Y la mujer pecadora que no tenía invitación y que no era dueña de la casa, lo trata con todo el amor y la dignidad que Jesús merecía. Veamos, ella llora, se humilla, sirve, ama. Él, Simón, el fariseo, juzga, se cree mejor. ¿Qué más hace Simón el fariseo? Permanece indiferente, frío, sin darle una bienvenida a Jesús como la merecía. Una historia simple, Jesús entonces les va a contar. Después de que Simón comienza a juzgar y dice, si este hombre realmente fuera profeta, no dejaría que esta mujer le estuviera tocando los pies, ¿no? La reprendería. Y entonces Jesús cuenta una historia, una parábola, la parábola de los dos deudores, a quienes a ambos se les perdona una deuda. Uno debía, ¿cuántas monedas? ¿Recuerdan? 500 monedas de plata o 500 denarios, que era el equivalente a 500 días de salario. O sea, debía más de un año de trabajo y no lo podía pagar. ¿Y el otro cuánto debía? Solo 50 monedas, o sea, como más de un mes de trabajo. Se pagaba un denario por día trabajado. Ninguno de los dos podía pagar su deuda. ¿Y qué hace el hombre a quien le debían? Los perdona. Y Jesús pregunta, a ver, Simón, tú eres muy inteligente, eres estudiado, estudiaste. ¿A quién amará más? ¿Quién crees que amará más? ¿Al que se le perdonaron 500 monedas o al que se le perdonaron 50? ¿Y cuál fue la respuesta de Simón? Pues al que se le perdonaron 500, por supuesto que va a amar más, está más agradecido. Y Jesús le dice, muy bien, Simón, pues esto es lo que hace esta mujer. A esta mujer se le ha perdonado mucho y por tanto ama mucho. Bueno, hemos observado la historia. Nuestros tres personajes en una casa de lujo, hay una colada, una mujer. Ok, ¿cuál era nuestro siguiente paso para entender nuestro texto? Observación, interpretación. Vamos a interpretarlo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, la respuesta es clara en este pasaje, mis hermanos. El que más ha sido perdonado, ¿qué? Más ama. El que más ha sido perdonado, más ama. Pero aquí está la clave, mis hermanos, del pasaje. Y tengamos cuidado para no malinterpretar el texto. No es que la mujer fue perdonada porque amó mucho. Como amó mucho, se le perdonó mucho. No, eso no dice el texto. El texto no dice que esta mujer fue perdonada mucho porque amó mucho. No. El texto dice que esta mujer, ya que fue perdonada mucho, ¿cuál era su respuesta? Amar mucho. ¿Amar mucho a quién? Al Señor. Esa mujer había sido perdonada de muchos pecados. ¿Y cuál fue la respuesta? Amó mucho al Señor. Ahora, veamos a Simón. Simón no ama mucho. ¿Recuerdan que invitó a Jesús? Un buen gesto, pero si se dan cuenta, mis hermanos, si leemos la historia, como que Simón está tratando a Jesús como un igual. Oye, Jesús, de hecho le dice maestro, rabí, y Simón pues, también era un maestro, un rabí, así como que tú y yo somos iguales, ¿no? Tú eres un maestro, un buen maestro, todos te admiran, yo también soy un maestro, así que como iguales te invito a mi casa. Simón, mis queridos hermanos, no ama mucho, porque cree que no debe mucho, cree que debe poco, es más, quizá cree que ni le debe nada al Señor. No, pues a mí, yo soy fariseo, y los fariseos tenían la fama de ser santos, puros,
guardadores de la ley. Así que Simón dijo, pues yo no soy un pecador, así como esta mujer. Así que Simón no ama mucho porque cree que debe poco. Si quizás tenga por ahí algún pecadillo, pero pues a mí no se me ha perdonado mucho. Pero mis hermanos, creo que el corazón de esta historia es que el problema no es el tamaño del pecado. El problema es no tener la conciencia de lo grave que es el pecado. Simón, el fariseo, consideraba que a lo mejor si tenía algún pecadillo por ahí, pero pues no eran pecados graves. Pero la mujer, al estar llorando, agradecida delante del Señor y amando mucho, decía, a mí se me ha perdonado mucho. ¿Cuál es mi respuesta? Amo mucho a Jesús. Amo mucho a Jesús. Dos personas muy distintas. Por un lado, aquel que cree que no tiene mucho que perdonársele, porque no tiene la conciencia de lo que realmente es pecar. ¿Qué es pecar, mi hermano? ¿Qué es pecar? ¿Cuál es el primer mandamiento que menciona nuestro Señor? Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Quién guarda ese mandamiento? Como el Señor y como la ley nos los pide. ¿Quién lo guarda? Nadie. Decía un teólogo pastor que ya murió, nadie guarda este mandamiento ni por un segundo como nos lo pide la Escritura. Amar a Dios con todo, con todo. Y Simón el fariseo ignoraba esto. Él se sabía ese mandamiento, amar al Señor con todo. Él se lo sabía. Pero él no veía la gravedad de su pecado de no amar a Dios con todo. Pero la mujer no solamente sabía que no amaba a Dios con todo, sino que aún tenía muchos más pecados que el Señor le había perdonado. Ok, hemos observado nuestro texto. ¿Cuál es la observación? Una casa lujosa, tres personajes principales: el fariseo Simón, la mujer y Jesús. Hemos interpretado que el corazón de esta historia es que el que más ha sido perdonado, más ama. El problema no es el tamaño del pecado, sino la conciencia del pecado. ¿Qué tanta conciencia tengo de lo que es pecado? Bueno, ahora vayamos, dijimos que íbamos a verla en tres partes: observación, interpretación, ¿cuál falta? Aplicación, la que menos nos gusta. Aplicación. Ok, ¿qué hago con esta historia? Ay, qué historia tan bonita, mira el Simón, qué hombre, mira la mujer, reconoció su pecado, tenía conciencia del pecado, el otro no. Bueno, ¿qué hago con esta historia? Muy bien, comencémonos haciendo una pregunta. Hagámonos una pregunta, mis hermanos. Y la pregunta es: ¿cómo es mi amor por Cristo? ¿Cuánto amas a Cristo, mi hermano? ¿Cuánto amas a Cristo, mi hermana? Respondámonos, o sea, hagamos un autoexamen a nosotros mismos. A ver, ¿cuánto estoy amando a Cristo? Es que en la medida que tú amas a Cristo, estás evidenciando cuánto eres consciente de cuánto el Señor te ha perdonado. Si tu respuesta es, pues creo que no amo mucho a Jesús, es porque no eres tan consciente de cuánto Él te ha perdonado. Si dices, no, yo estoy completamente entregado al Señor y lo amo a Él, creo que eres consciente de cuánto el Señor te ha perdonado. ¿Cuánto amas a Cristo? ¿Cómo es tu amor por Cristo? Porque tu amor por Cristo, mi hermano, revela algo: poco amor, poca conciencia de perdón. Poco amor. Quienes aman poco al Señor están evidenciando su poca conciencia del perdón que el Señor les ha dado. Y quien ama mucho al Señor está evidenciando la profunda gratitud que tiene con el Señor
por los pecados que le ha perdonado. Otra pregunta. La primera pregunta era esta: ¿cómo es mi amor por Cristo? Bueno, otra pregunta, mi hermano, a lo mejor más incómoda. ¿Con qué personaje te identificas más? ¿Con Simón o con la mujer? Y es que vayamos otra vez. Simón, ¿qué hace? Señala al pecador. Simón, ¿qué hace? Esa mujer es pecadora. Y hasta señala a Jesús. Si él supiera quién, o sea, está diciendo, yo soy más inteligente. ¿Ves todo lo que Simón está haciendo? Señala a la pecadora mujer, se cree más inteligente y dice, oye, mejor yo sé quién es esta mujer que Jesús. Señala al pecador, se cree más inteligente, se cree más correcto, se siente muy religioso, pero es frío en su amor al Señor. La mujer, en vez de señalar el pecado de los demás, ¿qué está haciendo la mujer? Señalando su propio pecado. Yo soy una mujer pecadora que he sido perdonada. Debo de mostrar mi agradecimiento por el Señor. ¿Ves cómo Simón señala y la mujer interioriza y dice, yo soy pecadora y el Señor me ha perdonado mucho, debo de amar mucho a mi Señor? La mujer está quebrantada, es humilde, pero transformada, a los pies del Maestro. Hermano, lavar los pies en la antigüedad era el trabajo del esclavo de hasta abajo. O sea, en una casa rica había categoría de esclavos. Estaba el que servía la mesa, el que traía la comida, estaba el que a lo mejor recogía todo después de comer. Pero el siervo más, el de hasta abajo, era el que cuando llegaban los invitados, ponía agua, quitaba las sandalias, lavaba los pies y perfumaba. Porque recordemos, mis hermanos, que en las tierras de Jerusalén eran tierras polvorientas, como las nuestras, ¿no? La diferencia es que allá usaban sandalias, aquí ya nos cubrimos bien nuestros piecitos con calcetines. Bueno, algunos a veces no usamos calcetines, ¿verdad? Pero en la antigüedad era o sin nada, así como Dios les dio los pies, a caminar en tierra. Entonces cuando llegaban a una casa lo que tenían que hacer era lavarse los pies. Era un gesto de recibimiento del esclavo que estaba hasta abajo. Y Simón tendría que haber ordenado al esclavo, lávale los pies a Jesús, pero no lo hizo. Fue frío. Total. Pero esta mujer, ¿qué está haciendo, mi hermano? El trabajo del esclavo menos importante. ¿Ves su humildad? Quebrantada, humilde a los pies del Señor, pero transformada, con un corazón ardiendo de amor por Jesús. Otra vez la pregunta: ¿con qué personaje nos identificamos más? ¿Con Simón o con la mujer? No me respondas a mí, respondámonos nosotros. ¿Con qué personaje me identifico más? ¿Soy el que señala el pecado? ¿Soy de los que se creen más inteligentes que otros? ¿Soy de los que se siente más correcto que los demás? ¿O soy como la mujer? Vivo quebrantado por mi pecado, humilde, me humillo, sirvo, hago trabajos que nadie quiere hacer y lo hago con amor. ¿A quién me parezco más? Hermano, la evidencia de haber sido perdonado, no es perfección. La evidencia de alguien que ha sido perdonado no es perfección, es amor sincero por Jesús. La evidencia de aquel que ha sido perdonado no es perfección, es amor sincero por Jesús. Bueno, ya nos hemos respondido, ya nos hemos aplicado esta historia. Y decía que es la parte un poco más incómoda.
Ya la hemos observado nuestra historia, la hemos interpretado, la hemos aplicado. Pero que vamos con la parte más gloriosa de esta historia. He hablado de Simón, he hablado de la mujer, pero de alguien no he hablado. ¿De quién? De nuestro tercer personaje, Jesús, porque también ahí está Jesús. Bueno, esta historia, mis hermanos, no trata principalmente de una mujer y de un fariseo. O sea, si pensábamos que esta historia trataba especialmente de, como título, Simón y la mujer pecadora, creo que no sería un buen título. Porque el personaje principal de esta narración es Jesús. De hecho, mi hermano, ¿sabías que Jesús es el personaje principal de toda la Biblia? Él es el personaje principal. Todas las demás historias, llámese la historia de Abraham, llámese la historia de Noé, llámese la historia de Adán, llámese la historia de Jonás, de quien tú quieras, son personajes secundarios. Haz de cuenta que la Biblia, toda la narración bíblica, es como un gran círculo, un gran círculo llamado Jesús. Todo va a girar alrededor de él. Y dentro de ese gran círculo hay pequeños círculos. Son todas las historias que contiene la Biblia, pero todas ellas están conectadas con el gran círculo que es Jesús. Bueno, Simón y esta mujer son pequeños círculos en la narrativa bíblica. Pequeños círculos en toda la narrativa bíblica. De hecho tiene un nombre, se llama metarrelato. El metarrelato va girando alrededor de Jesús. O sea, la gran historia de la Biblia es Jesús. Y esta gran historia tiene microhistorias, tiene historias pequeñas que van conectadas unas con otras apuntando a Jesús. Y vuelvo a repetir, aquí entra la historia de David, la historia de Sansón, pero ellos no son los personajes principales. Y aquí entra Simón el fariseo, la mujer pecadora. El personaje principal de esta narrativa, mis hermanos, del Evangelio de Lucas es nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que nos dice esta historia de nuestro Señor Jesús. Él es, nuestro Señor Jesús, el que conoce el corazón. ¿Ves cómo dice la Biblia que Simón pensó dentro de sí? ¿Recuerdas? Ya, no lo verbalizó, no dijo, oye Señor, ¿sí sabes qué clase de mujer te está lavando los pies? No, nunca dijo eso, solo lo pensó. ¿Y qué hizo Jesús? Conoció sus pensamientos. Jesús lo escuchó, cómo gritaba su pensamiento de Simón. Mi hermano, Jesús conoce el corazón y los pensamientos. Y Él sabe incluso qué estás pensando hoy, aquí en este momento. Él sabe cuál es tu pensamiento que está ahí en tu mente. Él lo sabe. Él conoce todo de nosotros. Hay un pasaje de la Escritura que dice que Jesús no necesita que nadie le dé testimonio del hombre, porque Él sabe todo del hombre. Hermano, ¿sabías que Jesús conoce todo acerca de ti? Todos tus pensamientos, todas tus intenciones. Él conoce todo, aún cosas que nosotros muchas veces no conocemos ni de nosotros mismos. Decimos, oye, ¿cómo actué así? ¿Yo soy así? Oye, ¿me desconocí? Y el Señor dice, yo ya sabía que eras así. Yo ya sabía que eras así. Él conoce el corazón. Pero mi hermano, también esta historia nos habla que Jesús, Él es el que recibe al pecador. Por un lado está Simón, el religioso, la religión. Y por otro lado está Jesús. ¿Quién recibió al pecador? ¿La religión? La religión la rechazó. La religión dijo, pecadora, ella no, ella afuera. No te dejes tocar por ella, no convivas con ella. Sácala. ¿Quién recibió al pecador? ¿La religión representada por Simón o Jesús? Fue Jesús. La recibió. Dejó que le lavara los pies. Pero también, mis hermanos, lo que vemos en esta historia es que Jesús confronta el orgullo del corazón. O sea, Él no se de, no, pero es Simón, oye, Simón es una persona pues con poder adquisitivo, o sea, Simón me puede ayudar en mi ministerio.
No, a él no lo voy a confrontar. No, a él voy a hacer como que no escuché sus pensamientos. Jesús, ¿qué hace? Confronta el orgullo de Simón. Le dice, Simón, te voy a contar una historia. Y yo creo que mientras nuestro Señor iba contando la historia, Simón decía, ¿cómo supo que yo estaba pensando eso? Porque él acababa de decir, si este fuera profeta, supiera qué tipo de mujer es ella. Lo que Simón no sabía es que Jesús sabía qué tipo de hombre era él. Él estaba diciendo, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es esta. Pero Jesús estaba diciendo en su mente también, nuestro Señor, sé qué tipo de hombre eres tú, Simón. Sé qué tipo de hombre eres tú. Él confronta el orgullo sin temor, sin miedo. Cuando hay orgullo y pecado en nuestro corazón, ¿sabes qué hace Jesús? Lo confronta. No lo tolera. Él lo confronta. Él conoce nuestro corazón. Él recibe al pecador. Él confronta el orgullo. ¿Y qué crees? Que también Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. De hecho, así termina nuestra historia. Que cuando Jesús le dijo a la mujer que ella estaba perdonada, comenzaron a murmurar y a decir entre sí, así como murmurando, ¿quién es este que también perdona pecados? O sea, ¿qué se cree? Es que, mis hermanos, si hay alguien que solo perdona pecados, ¿quién es? Dios. Solo Dios perdona pecados. Por eso decimos, que te perdone Dios, porque yo va a estar difícil. Que te perdone Dios. Y es que la realidad, solo Dios perdona los pecados. Solo Dios perdona los pecados. Entonces, cuando Jesús le dijo a la mujer, estás perdonada de tus pecados, ¿qué estaba diciendo Jesús? Yo soy Dios. Y esto impactó a la gente. Dijo, ¿quién se cree este que también perdona pecados? Pues si solo Dios perdona pecados, ¿acaso está diciendo que Él es Dios? Fíjense, hermanos, Simón dijo, ni profeta es. Bajó a Jesús. Pero Jesús se exaltó a Él mismo y dijo, ¿dudas de que yo soy profeta? Pues déjame decirte, Simón, que yo soy Dios. O sea, ¿qué impacto para Simón? O sea, oye, yo estaba dudando que este hombre, si fuera profeta, y ahora está diciendo que Él es Dios. Jesús, mis hermanos, conoce nuestro corazón, recibe al pecador, confronta al orgullo o confronta al pecador y tiene toda la autoridad para perdonar pecados. Pero, mis hermanos, esta historia no termina aquí, porque hemos leído hasta aquí. Pero si seguimos en la narrativa bíblica de Lucas, aquí pudiera terminar Lucas, decir, entonces nada más esta es la historia que quiero compartir. Cómo Jesús perdonó a esta mujer. Pero, mis hermanos, el que Jesús haya perdonado a esta mujer, y esta mujer evidenció su perdón amando mucho a Jesús, el que Jesús haya perdonado a esta mujer, ¿sabes qué implicó? Que todo lo que esta mujer debía, Jesús se lo apuntó a su cuenta. A ver, mujer, ¿cuántos pecados has cometido? Son muchos, pero te perdono. Y en el momento en el que el Señor perdona, ¿sabes qué hizo mi hermano? Se puso sus pecados a su cuenta. Ahora esos pecados son míos, aunque yo no los cometí. O sea, yo voy a pagar por esos pecados. Mi hermano, si Jesús solo si Jesús solo perdonara, decir, te perdono. Pero ¿y quién va a pagar por esos pecados? Porque se cometió un agravio contra Dios. ¿Quién va a pagar por esos pecados? Y Jesús dice, yo voy a pagar por esos pecados. ¿Por qué Jesús puede perdonar a esta mujer? Porque Él va a pagar por esos pecados. ¿Por qué Jesús puede perdonar la deuda que tiene esta mujer? Porque Él va a pagar esa deuda con su vida. El perdón que esta mujer recibió, mis hermanos, no fue gratuito. No, te perdono. No fue gratuito. Jesús estaba asumiendo
el costo de esos pecados. Y de igual manera con nosotros, mis hermanos. Cuando el Señor nos perdona, no es un perdón gratuito, O sea, no te va a costar a ti. Pero ¿sabes a quién le costó? A nuestro Señor. A Él le costó. No es que hay un libro de un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, que se llama El precio de la gracia. Es que la gracia, que es el favor inmerecido, pero esa gracia tuvo un gran precio. Y ese gran precio no lo pagamos ni tú ni yo. ¿Sabes quién lo pagó? Jesús. Es el precio de la gracia. ¿Cómo? No que la gracia es un favor inmerecido, sin pago. Sí, para ti, para mí. Pero a Jesús le costó su vida. A Jesús le costó su vida. Él es quien paga la deuda. Y Jesús, cuando fue a la cruz y estaba colgado en aquel madero, ¿sabes en quién estaba pensando? En esta mujer, la de la historia. Digo, estoy aquí clavado, pagando por los pecados de esa mujer a quien perdoné. Y aquí estoy pagando por sus pecados. Pero mi hermano, no solamente nuestro Señor estaba pensando en esa mujer. ¿Sabes en quién más estaba pensando? En ti, en mí. Digo, estoy aquí clavado, sufriendo y soportando el dolor, porque estoy pagando los pecados de ti, de ti, de ti, de ti y de mí. De todos nosotros. ¿Y sabes por qué no se bajó de la cruz? Porque lo podía hacer. De hecho, le decían y le gritaban, bájate de la cruz, si eres hijo de Dios. Él soportó la vergüenza, porque hermano, estar nuestro Señor crucificado en la cruz, ¿sabes cuando la gente pasaba qué pensaban de Jesús? Lo peor, de ser un ladrón. Sí, pues yo creo que lo crucificaron los romanos porque quién sabe qué habrá hecho, pero a los que los crucifican son los peores. Y soportó la vergüenza. O sea, pudiendo en ese momento pedir, como le dijo a Pedro, Pedro, mete la espada. ¿Tú no sabes que si yo quiero puedo pedirle al Padre una legión de ángeles para que me venga a defender y el Padre lo hará? Pero no lo voy a hacer porque tengo que ir a la cruz a pagar por tus pecados, Pedro. Nuestro Señor clavado en la cruz estaba pagando por los pecados de esta mujer y por los tuyos y por los míos. Él es quien paga nuestra deuda. El mismo que dijo, tus pecados te son perdonados, le dijo a esta mujer, es el que más adelante, mi hermano, daría su vida para que ese perdón fuera un perdón justo. De lo contrario, el perdón de nuestro Señor era un perdón injusto. Como aquel juez que perdona al criminal. Como aquel juez que dice, pues te perdono, mataste a una niña, la violaste, pero como soy bien buena onda y bien amoroso, te perdono. ¿Eso qué hace del juez? Un juez injusto. Y si el Señor, mis hermanos, solo nos perdonara porque es bien amoroso. Ay, el Señor me perdona porque Él es bien amoroso. Sí, pero también sabes, Él te perdona porque Él es amoroso y justo. Te perdona y paga por tu pecado. Él va a prisión por ti. Él sabe cuántos años de prisión le van a dar. A ver, ¿cuánto merece Isaac? ¿Cuánto merece cada uno de nosotros? ¿Cuánto merecen estar en prisión en el infierno por sus pecados? ¿Cuánto? ¿Cuánto, Padre? Una eternidad, hijo. Yo la pago. Yo voy a ir y voy a pagar una eternidad por sus pecados. Y esto, mis hermanos, glorifica a nuestro Señor, porque dice uno, a ver, espérate, hermano, pero el Señor no estuvo una eternidad crucificado. Mi hermano, ¿ves qué rico, qué hermoso, qué abundante es nuestro Señor? Que tan solo 3 horas clavado, 3 horas, mi hermano, clavado, y murió. En 3 horas, ¿sabes qué hizo? Fíjate qué rico es nuestro Señor, en eternidad, en vida, en perdón, que en 3 horas pagó por tu eternidad. Y no solamente por la tuya, por la mía y por las de todos aquellos que creen en Él. Al ir a la cruz, ese tiempo que estuvo ahí crucificado, pagó por la eternidad de todos los que creen en Él. Uno dice, wow, Señor, qué glorioso eres. Lo que yo no podía pagar ni en toda la eternidad, y iban a venir eternidades y eternidades y eternidades, tú lo pagaste
en un solo momento. Qué rico, hermoso, maravilloso, grande es nuestro Señor, que en tan poco momento pagó nuestra eternidad. Déjame terminar con el siguiente pensamiento que resume esta historia. Dos corazones en la mesa, uno frío y otro en tristeza. Uno juzga en su razón y otro llora en rendición. Uno cree que nada debe, Simón. Otro sabe lo que hiere la mujer. Uno mira con desdén, otro se rinde a sus pies. Y en silencio Cristo habla, y la deuda Él declara. No es tu obra ni tu valor, es perdón que engendra amor. No es el llanto el que salva. No era el llanto de esa mujer lo que estaba haciendo que Jesús la perdonara. No, ese llanto era el resultado del agradecimiento de su perdón. No es el llanto lo que salva, ni el perfume que derrama. Es la gracia del Señor que transforma el corazón. Mi hermano, miremos a Cristo en esta historia. Él es el centro de la gloria. Quien su deuda ve en verdad, vive en amor y libertad. Hoy ven a Él, mi hermano, vengamos a Él. No te detengas, no te escondas, no te niegues. Si tu carga es gran dolor, hay perdón en el Señor. Ven rendido, ven confiado, ven cansado y quebrantado, ven a Cristo. Hay perdón y ámale con devoción, pues el alma que Él perdona, mucho ama a su Salvador. Y mi hermano, si tú hoy aquí puedes decir, creo que el Señor me ha perdonado mucho. Si el Espíritu Santo de Dios hoy te trae convicción y tú puedes decir, el Señor me ha perdonado mucho, mucho. ¿Cuál debe ser tu respuesta, mi hermano? Amar mucho. Si crees que el Señor no te ha perdonado mucho, pues no ames mucho, mi hermano. Pero creo que estarías equivocado, porque creo que el Señor nos ha perdonado mucho, mucho. Por tanto, debemos de amarle mucho. Ama mucho a quien se le ha perdonado mucho. Oremos. Oh Señor.